El tema que vamos a desarrollar se llama ángulos. Es de geometría, lógicamente. Dice que un ángulo se forma por la unión de dos rayos. Este es un rayo. Eso es un rayo. Y este es otro rayo en su punto de origen, el que se le llama el vértice. Nosotros ese vértice realmente lo podemos mencionar que el vértice, poniéndolo en palabras sencillas, son los picos. Dice, el símbolo para representar el ángulo, bueno, ahí lo tienen, es esto. En realidad, cuando uno vea ese simbolito así, no tiene que aparecer la palabra ángulo, sino yo lo traduzco y digo, ok, ahí es ángulo. Después, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que A es el vértice, AB es un lado y AC es el otro lado. La letra del centro siempre debe ser la del vértice. Entonces, vean acá. El ángulo que le mencionan es el que esté en el centro. Por lo tanto, es un ángulo PAC, que no es lo mismo que si el ángulo fuera CBA. Porque uno puede decir, pero son las mismas letras, sí, pero no están en el mismo orden. Y como la que manda es la del centro, pues entonces en esta no es. En esta no me calza. En esta no me calza. Ok. Dice que los ángulos se miden en grados según la abertura de sus lados. Ok, según la abertura de sus lados. Denme un segundo, muchachos. Dice que la unidad de medida son los grados y lo que se utiliza es el transportador, que como ustedes ven es aquella figurilla, ¿verdad? Que nos ponían antes, ¿verdad? También se puede nombrar con la letra del vértice nada más. Ven, puedo decir ángulo A o con letras del alfabeto griego. Las más usadas son alfa, beta, gamma. A veces se usa esta. Se pronuncia cita, cita. Y bueno, hace unos poquitos años que las Olimpiadas fueron en Grecia. En Grecia, el país Grecia, eh, los letreros todavía usan estas letras. Nosotros también las hemos visto en la iglesia, digamos, los que van a la iglesia católica, el sacerdote usa la alfa y usa la omega, ¿ok? En ciertas liturgias. Eso es el principio y el fin. Eso significa el alfa y omega. Y bueno, por ahí en otros temas aparece, vamos a ver, ¿dónde la tengo? Pi, cuando usamos círculos. Y epsilon también aparece sigma, por ahí hemos utilizado en algún momento el delta, que es un triángulo equilátero, a lo que se le conoce también como ala delta. El ala delta es un, una parte triangular, ¿verdad? Ok, bueno. Eh, Vamos a seguir bajando un poquito. Podemos hablar de que
Dice, al unir dos rayos se forma un ángulo. Los ángulos se les puede dar nombre con, ok, letras griegas, números, etcétera. Los rayos al unirse en su punto de origen forman un ángulo y este recibe el nombre de vértice. En ángulo ABC, ¿cuál es la letra que termina el vértice? La B. Un ángulo se clasifica tomando en cuenta su apertura y no la prolongación de sus lados. El instrumento que se utiliza para medir y trazar ángulos se denomina transportador. Transportador. ¿Cómo le fue? Dice que la clasificación de los ángulos por su medida juega de la siguiente manera. Un ángulo nulo es aquel que mide 0 grados, que es este. El nulo, lo decían, es que fuera como un Pac-Man con la boca cerrada. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, que decían, ángulo nulo es Pac-Man, digamos que este era Pac-Man, y aquí le ponían un ojito. ¿Ok? Pac-Man con la boca cerrada está nulo. Después, el Pac-Man con la boca un poquito abierta es agudo. ¿Ok? El Pac-Man con la boca más abierta es recto y todavía con la boca muchísimo más abierta es obtuso. Y ahora con la boca abierta de par en par se llama llano. ¿Ok? Llano. También he visto que así está nulo, así está agudo, así está recto y así sería obtuso. ¿Ok? Repito, nulo, ¿ok? Agudo, recto y obtuso, que se ve más grande, que se ve más grande. Vamos a ver. Esto no, esto no lo van a hacer porque es definir lo que dice arriba, ¿verdad? Un ángulo nulo mide 0 grados, agudo, más de 0 y menos de 90, recto, 90 exacto. El 90 se representa con este cuadrito y el obtuso es más de 180. Perdón, el obtuso es más de 90, menos de 180 y el llano es 180. Ok. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Ustedes me van a decir, y tenemos entonces el agudo, este es obtuso, agudo, nulo, recto, obtuso, agudo, 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 llano, obtuso, agudo, agudo
Y tal vez alguno dirá, pero ¿y aquí qué? Tengo 30. La X vale 30 más 9, 39. Agudo. Tengo 2, 45, 90 más 5, 95. Obtuso. Dice que los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que son congruentes entre sí. Congruentes significa iguales y tienen un vértice en común. Entonces esto es como que sean de piquito, como que sean un pajarito que se están dando besitos. ¿Ok? Entonces, repito esto porque los vamos a estar trabajando durante eh, ahorita más adelante. Los adyacentes son aquellos que van seguidos, poniéndolo en otras palabras más sencillas, ¿verdad? Van seguidos. Los complementarios es que ellos suman 90 grados. No necesariamente tienen que ir pegados, pero suman 90. Y los suplementarios, ojo, van a ser como una empanada. Ven aquí una empanada de queso. ¿Ok? Entre ellos dos suman 90. Entonces, ojo que aquí son de periquito y aquí son de empanada. Eso lo vamos a usar ahorita. Dice un par de ángulos opuestos por el vértice. Ok. Este puede ser este. O también pueden ser estos. Cualquiera de los dos. Entonces, viene y nos dice ángulo A, E, B con el ángulo C, E y D. Dos ángulos que sean obtusos. Este puede ser uno, ¿verdad? Este es un obtuso. Puede ser el ángulo ABC y este otro para acá. Entonces eso sería el ángulo BCD. Un par de ángulos consecutivos. Pueden ser estos, pueden ser estos, estos. Hay un montón, ¿verdad? Entonces las respuestas no precisamente tienen que ser de todos iguales, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer estas. BAE y el ángulo EAD. Ojalá les haya ido bien. Vamos a hacer la otra. La otra dice dos ángulos rectos. Ve, ese sí, solo hay dos rectos. Alguien puede decir, el ángulo B y el ángulo A. Eso está bien. Pero yo puedo decir el ABE y el ángulo BAC. Un ángulo obtuso igual, ahí solo hay uno. El ángulo ACE. Dos ángulos agudos pueden ser este y este. Entonces yo voy a decir ángulo CAD y el ángulo DEC. Tres puntos colineales. Pueden ser estos o pueden ser estos. Yo voy a decir el B, el D y el C. Colineales era que estuvieran en una misma línea recta. Un par de ángulos opuestos por el vértice. Yo voy a decir este. Ángulo ADC y
el ángulo BDE. Ojalá les haya ido del todo, bueno, su mayoría correcto. Acá nos dice que encontremos el complemento, ¿verdad? Esta es la indicación. Utilice el concepto de ángulos complementarios para las siguientes figuras. El ejemplo 1, pues entonces simplemente como el ángulo es recto, se resta de 90 el valor que nos dan. Entonces, si a 90 le quito 26, ¿cuál es el complemento? 64. Ok, aquí en este que parece como muy difícil, pero pues no es muy difícil. Como el ángulo es recto, ¿verdad? Tiene que completarse a 90. Entonces, yo lo que voy a hacer es sumar los dos que me dan, teniendo un 56, y lo que hago es restar con 90. 90 menos 56, 34. ¿Estamos claros? Y si me dieran 3 de ahí, sumo los 3 que me dan y los resto a 90. Sumo, resto 90. O nada más resto. ¿Por qué es a 90 con el que se trabaja? Porque son ángulos complementarios. Y complementarios es a 90. Vamos a hacer entonces la 1, la 2 y la 3. Dice la primera que sería 90 menos 73. Y entonces, si a 90 le quito el 73, obtenemos 17. A 90 le resto el 48, obtenemos un 42. Aquí debo sumar 31 más 2. Ok, entonces 31 más 12, ahí tenemos un 43. Y a 90 le voy a restar el 43, por lo tanto tenemos un 47 grados. Bueno, realmente deberían llevar ahí el cosito de los grados, pero con que lleguemos al número está bien. Bueno, en este ejercicio, pues nos dan por acá las medidas, la medida del ángulo AEB. AEB es 16 y la medida del CED es 29 y la pregunta es por BS, o sea, es por este. Entonces yo digo 16 más 29, eso me da 45 menos 90, también da 45 grados. Por acá me dicen que AEB es 23, CED es 18 y la medida de BS. Entonces yo sumo 23 más el 18 y le resto a 90 y eso me da 49 grados, que sería la respuesta. Luego tenemos por acá H y G, que es 14, F y E, que es 20. Y aquí hay dos preguntas. La pregunta G y G, G y F, G y F, y H y F. Ok. Entonces, vamos a hacer el primero, que sería 20 más 14. Ahí llevamos 34.
90 menos 34, tenemos un 56. Entonces aquí es 56. Y la otra, lo que nos está diciendo es que H y F. Eso sería 14 más 56. Y eso nos daría entonces un 70. Bueno, vamos con este, ¿verdad? Nos dice que eh, el ángulo FBE, FBE es 41. El ángulo CBD es 62. Bueno, ese ya está escrito. Y ahora la pregunta es por la medida del ángulo E, B y D. Ok, esta realmente es para que hayan notado que esto que se forma aquí es un ángulo de 90. Ay, ¿cómo se ve? Y aquí tiene el ángulo de 90. Entonces, simplemente, si yo a 90 le resto 41, obtengo un 49. Esa es la respuesta. 49. En esta otra, a 180, le resto 125. 180, le resto 125. Obtenemos entonces un 55. Ahora vemos que AEB es 58, aquí es 58. Y la pregunta es por AEC, o sea, por acá. Entonces, se está haciendo la empanada. Entonces, a 180 le resto 58. Y obtenemos entonces un 95. Y esa es la correcta. Entonces, acá yo me equivoqué y puse 85 a la hora de restarlo. Y no, era 58. Por lo tanto, aquí va un 122. Dice la primera, me dice que el ángulo ADC es 110. Entonces me dicen que la medida del ángulo ADB, ¿qué tenemos aquí? La empanada. Entonces, a 180 le resto 110. Por lo tanto, me da 70. ¿Ok? Dice que BEC es 80. Y la pregunta es por AED. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? La del piquito, la que se está dando besito. Y las que se están dando besitos miden igual. Ahora dice acá, tengo que esta es de 90 y todo mide 90. B, es B, E, C, B, E, C. Bueno, aquí se hace la empanada también, ¿verdad? Pero como aquí es de 90, aquí también es de 90. Vamos a ver esta, ¿verdad? Por acá cuando dice la palabra bisectriz es que lo divide en dos partes iguales. Dice que AC es perpendicular con DE. Quiere decir que AC y DB, aquí hay 90 grados. Entonces hay 90 para todo lado. Entonces dice, allá la medida de A, E,
B. A, E, B. No, perdón. D, E, F. D, E, F. 90 de aquí y aquí la mitad de 90, 45. Esto es 135. ¿Por qué? Porque la bisectriz parte a este ángulo a la mitad, entonces es 45, 45. Y este 90 que tenía aquí más este 45 de aquí, ahí me hacen los 135. Ahora dice, el GEC es un pedacito que es opuesto por el vértice con este. 45. Vamos a ver esta otra. BFA es 40, CFD es 70 y la medida del ángulo BFC. BFC. Ven, aquí se está haciendo la empanada. Entonces, 40 más 70, a eso es 110. Y a 180 le quito 110, 70. Venimos con esta otra. DAC es 88. Aquí es 88. CAB es 44. La medida es por DAB. DAB. Pues entonces de sumar estos dos, 88 más 44 me da 132. ¿Ok? DAB, que es la que me piden. La otra es BAF. Entonces aquí debo completar la empanada. O sea, de 132 que hay hasta aquí, debo completar a 180. Por lo tanto, aquí es un 48. Las dos las hacemos. Dice allá la medida de HFC. HFC, o sea, aquí. Está muy sencilla porque si vemos acá se está formando ¿quién? La empanada de queso, ¿verdad? Carne mechada. Eso sería 36 más 40, 76. Entonces 180 menos 76. Y tenemos un 104. Claro, no parece que hay un 104, pero lo hay. Después dice BFG. BFG. Aquí también se hace la empanada, pero por este otro lado. Entonces son 40 más 21, son 66, 61. 180 menos 61, 119. 119. Y dice que son 3 preguntas para ángulos, pero vamos a hacer solo una. Dice, un ángulo adyacente con CBD. Entonces, busco CBD, que es este. El que está adyacente es este o este, cualquiera de los dos es adyacente. Ese es, vamos a ver, podría ser ABE, ABE, ese no es. El otro es, dice EBC, EBC, correcto, ese es, ¿verdad? Porque está a la par. Opción B. Ok, es que me mandaron respuesta, la vi que estuvo correcta.